Hola, estudiantes del Instituto Universitario del Prado. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez de la asignatura Derecho Bancario. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con los delitos financieros. Iniciamos. Bueno, ¿qué significa un delito financiero? Bueno, existen muchas definiciones al respecto. Hoy nos vamos a abocar a una muy sencilla que indica que los delitos financieros son conductas ilícitas realizadas mediante operaciones económicas, bancarias, contables o comerciales con el propósito de obtener un beneficio indebido, ocultar recursos de origen ilegal o afectar el patrimonio de personas, empresas o instituciones financieras. Bueno, al ver nuestra definición, notamos que, bueno, primero, mediante qué se hacen las conductas. O sea, la conducta no es hacer solamente un hecho, puede ser que ese hecho también hay que observar de qué tipo es. Cuando una persona realiza una actividad ilícita, bueno, pues hace un hecho que la ley señala como delito, pero ese hecho tiene diversas naturalezas. Aquí, por ejemplo, en los delitos financieros, nos damos cuenta que ese hecho está asociado con una parte económica, bancaria, contable o comercial. Estamos hablando de diferentes transacciones que se pueden realizar monetarias. Nosotros, por ejemplo, vamos al banco, ocupas un depósito, ¿no? O a alguien le depositas, o recoges un dinero, o cobras un cheque. O sea, el banco hace operaciones bancarias, pero no son las únicas. También existen las acciones de las empresas, las cuestiones de seguros, infinidad de operaciones bancarias que existen. Bueno, entonces, los delitos financieros hablamos de hechos que tienen que ver con la economía, con los bancos, con lo contable o lo comercial. ¿Ok? Bueno. Pero ese hecho tiene que tener un propósito. Y bueno, el propósito de ese hecho, o sea, el propósito va a ser lo que va a obtener la persona, pues es un beneficio indebido, ¿sí? Que la ley señala como delito, ¿sí? Eso es por una parte. Pero nada más, no, nada más es obtener un beneficio, sino también puede ocurrir el que ocultes un recurso ilegal. ¿Sí? Un recurso ilegal puede haber llegado porque se realizó un delito, por ejemplo, la venta de drogas, ¿no? Entonces, las drogas están prohibidas. Entonces, esas ganancias que se obtienen es un dinero obtenido ilícitamente y el ocultarlo es un delito y meterlo al sistema monetario también es un delito, lo que son los lavado de dinero que ahorita más adelante vamos a ver. Y también tenemos el que se pueda afectar un patrimonio. Y ese patrimonio, pues pueden ser empresas, pueden ser instituciones financieras y podríamos más allá, pueden ser instituciones hasta estatales o instituciones de gobierno. Entonces, de manera general, lo que acabamos de mencionar, esos son los delitos financieros. Pero ahora vamos a irnos un poquito más de fondo. Estos delitos comprenden actividades, por ejemplo, como el fraude bancario, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos financieros, corrupción, administración fraudulenta, uso indebido de información privilegiada y financiamiento ilícito, ¿sí? Esto se caracteriza por el empleo de mecanismos financieros y tecnológicos que con ellos pueden engañar, desviar recursos o vulnerar la confianza del sistema económico. Entonces, bien, estos son los tipos de delitos, o sea, delitos financieros es un todo, y por ejemplo el fraude bancario es algo en particular, pero está dentro de delitos financieros, el lavado de dinero también, la evasión fiscal cuando no pagas impuestos, cuando falsificas documentos bancarios, por ejemplo, la corrupción que hay en las entidades del gobierno, sea federal, estatal o municipal, en la cual se les hace fácil, por ejemplo, yo vi un caso, no voy a decir quién, que los descubrieron porque llegaban de cuenta que el gobierno federal les entregaba, no sé, 1.000 millones de pesos, ¿ok? Muy bien. Pues estos sujetos, que hoy en día tienen hasta orden de aprehensión, y ojalá los detengan, se les ocurrió mandar el dinero a unas zonas de otros países donde se consideraba que no puede haber persecución porque tienen otras reglas, lo que le llaman los paraísos fiscales.
y los depositaban. Entonces, yo no sé cómo a qué día se les ocurrió hacerlo, porque en el sistema financiero todo deja huella. Todo lo que hagas en el banco, en una cuenta bancaria, todo sale. Todo, hasta 100 pesos, 50 pesos, hasta 100, 200,000, 300,000 pesos. Y mandan alertas al SAT diciendo, a ver, esta persona, pues no trabaja y de repente tiene 10 millones de pesos. Entonces, sí los investigan. Entonces, por ejemplo, aquí, a esos exfuncionarios se les ocurrió la maravillosa idea de mandar esos dineros para allá. Pero así en una transacción. O sea, pensaron que no se iban a dar cuenta o que el próximo gobierno nos iba a apoyar, yo no sé. Pero es una idea totalmente errónea y obviamente pues lleva sus consecuencias, ¿no? No puedes tú utilizar un recurso del gobierno, sea federal, estatal o municipal, que no sea para lo que está presupuestado, ¿no? Si va a ser un dinero, vas a hacer construir una carretera, vas a construir una escuela, vas a construir un hospital, ¿no? Pero no vas a mandarlo para un sitio paradisíaco que después ahí se determinó que se llegó a descubrir que se repartió el dinero hasta en Estados Unidos, imagínense nada más, ¿no? Bueno, pues ese tipo de tecnologías es lo que ocupa, ¿no? Por ejemplo, falsear documentos bancarios, administración fraudulenta y también el uso indebido de información. Eso también es un delito financiero. Bueno. Ya metiéndose en lo que es el derecho bancario, bueno, pues su persecución busca proteger la estabilidad del sistema financiero, la transparencia de las operaciones y la seguridad patrimonial de los usuarios y el Estado. Ok, hay un sistema financiero, sí. Entonces, el que irrumpe, por ejemplo, al meter dinero ilícito, al que cometa fraudes, pues sí va a los bancos, los va a destabiliza, ¿no? De decir, bueno, pues es que me estás afectando mi patrimonio o estás afectando el patrimonio de ahorradores o esto y aquello, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con el análisis de estos delitos financieros? Pues primero conocerlos, como ya lo conocen ustedes, y obviamente labores de prevención o labores de investigación, si algunos de ustedes están en el medio bancario, pues los mismos bancos también tienen sus áreas de investigación y pues ustedes ahí revisarán todos los demás también delitos que pueda haber, ¿no? Hay libros, hay muy buenas cuestiones ahí. Bueno, nos vamos a enfocar a lo que es el lavado de dinero, que es un tema a nivel mundial. Esto no solamente pasa en México, pasa a nivel mundial. El lavado de dinero es una conducta delictiva, ¿sí? Que consiste en ocultar o encubrir el origen ilícito de los recursos económicos obtenidos mediante actividades ilegales. Por ejemplo, una persona vende drogas, obtiene un dinero y ese dinero es ilícito. Una persona se dedicó a secuestrar, por ejemplo, y el dinero que tuvo de los secuestros, eso es ilícito. Una persona se le ocurrió vender armas, pues el dinero que obtiene de ahí también es ilícito, ¿no? Pero no nada más acaba ahí, sino que también tiene la finalidad de hacerlos aparentar como legítimos, o sea, pasar de ese dinero ilegítimo a ahora hacerlo legítimo. Y esa operación de esa conversión que les estoy hablando de lo que es el dinero ilícito ya convertido en un recurso legítimo, ahí ya es el proceso de lavado de dinero, que también es necesario que lo digamos, operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ese proceso permite introducir al sistema financiero, pues se integra el recurso financiero proveniente de delitos como, por ejemplo, el narcotráfico, como ya lo decíamos, venta de droga, la corrupción también, el fraude, la trata de personas, terrorismo, evasión fiscal y contrabando. También se les conoce como legitimación de capitales, blanqueo de dinero o lavado de activos. Son otros nombres que también nos lleva debido a buscar legalizar bienes y capitales obtenidos ilícitamente. Para mí, para su servidor, la palabra correcta es las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, a nivel internacional, pues es una de las principales fuentes del financiamiento de la delincuencia organizada. No han entendido, desde mi punto de vista, todos los países, incluyendo México, que el combate a los recursos de procedencia ilícita puede debilitar a las organizaciones, lo cual no se ha hecho con eficacia y con eficiencia. Muchos hablan que sí, que han hecho operaciones, sí, bueno, ok, pero ahí siguen los grupos delincuenciales, y no solamente en México, a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que no existe una buena infraestructura operacional entre los países para hacer este combate real, eficaz y eficiente a lo que es el lavado de dinero. Es una realidad y yo se los comento porque yo estuve
llevando investigaciones de esa naturaleza y bueno, pues tuve lamentablemente el contacto a nivel internacional, a nivel país con respecto a este tipo de investigaciones y esa infraestructura operativa, pues en realidad no tiene un buen funcionamiento. Y además de que hay muchos vacíos legales y muchos problemas ahí que, bueno, no los voy a tocar porque yo ya no soy servidor público. Y bueno, pues en su momento, pues se hizo lo que se tenía que hacer, pero bueno, ya no pertenezco al gobierno federal, pues ya no es de mi competencia. Bueno, sin embargo, la cooperación es limitada, como yo les comentaba, por diferencias en los sistemas jurídicos, fiscales, penales. Y también por cuestiones de jurisdicción y soberanía, ¿no? Por ello la comunidad internacional, en base de que siempre ha existido sus limitantes, pero sí la comunidad internacional ha impulsado estándares comunes, eso se ha hecho, y estrategias coordinadas para detectar operaciones sospechosas y fortalecer la transparencia financiera. Les comento, esto existe en papel, existe esos contactos, tratados, todo lo que infraestructura que hablemos institucional, digámoslo así, pero la realidad de la operatividad, como yo le llamo, que es la operatividad ya con eficacia y con eficiencia para lograr los objetivos de lo que son las operaciones con recursos de procedencia ilícita a nivel internacional, deja mucho que desear. Pero bueno, en 1970 se promulgó lo que es la Bank Security Act, que obligó a las instituciones financieras a registrar, pues registren las operaciones sospechosas, ¿no? Ya, o sea, eso fue el primer punto que atacó a nivel internacional. En 1970, imagínense. Ya estamos hablando de aproximadamente casi 60 años. Lo primer paso que hicieron, pues fue, a ver, primero vamos a detectar, a ver qué operaciones son inusuales, ¿no? Y empezaron a observar, bueno, esas operaciones inusuales, cómo se deberían de contabilizar, pero bueno. Después, hasta 1986, se expidió la ley de control de lavado de dinero, ¿sí? Que formalizó formalmente, bueno, qué es el lavado de dinero, las sanciones, incluyendo prisión hasta 20 años de prisión, multas económicas, confiscaciones y todo esto. Hasta 1986 tipifican el lavado de dinero. Ya durante las décadas de los 80s y 90s, ya se internacionalizó este fenómeno, se impulsó y se crearon, por ejemplo, la Declaración de Basilea en 1988, la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes en 1988 y también, y uno que es actualmente el más que está sustentando las juntas, reuniones, cooperaciones entre los países, que se llama las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en el cual todos los países se comprometen a realizar acciones contra este tipo de delito, ¿sí? Donde hay embargo de comercio y todo esto. Bueno. Los organismos internacionales, bueno, entre ellos el GAFI, también existen el grupo Egmont y organizaciones regionales también en Europa, América, África y Asia. Entonces, eso es a nivel internacional y estas recomendaciones ya se volvieron también de a nivel internacional, qué es lo que tienen que cumplir los países. Estas instituciones establecen estándares internacionales donde supervisan las medidas preventivas, fomentan el intercambio de información, que pues es nada más pura plática y nada de nada entre autoridades financieras y judiciales, y bueno, el combate al lavado de dinero se ha convertido en es una prioridad ahorita a nivel mundial, pero estábamos todavía, yo pienso, años luz para tener un verdadero cambio en esa parte. El lavado de dinero, legitimación de capitales también es una actividad muy compleja. Encontrar el delito, fíjense, encontrar la actividad delictiva, la captación del dinero y luego ese dinero llevarlo al sistema financiero es muy complejo. La delincuencia organizada, una de las cosas que hace, es, por ejemplo, tiene su grupo que se dedica a vender narcotráfico, ¿no? Ese grupo se dedica a llevar droga, a recibir el dinero y todo. Y hay otro grupo que se dedica, por ejemplo, a estar haciendo el lavado de dinero. Bueno, pues el grupo operativo del tráfico de drogas no conoce al que lava dinero. O sea, los intermediarios entre estos dos es una o dos personas. Para que encuentres esas dos personas, en verdad es toda una ciencia, ¿eh? O sea, es muy complejo y yo sí lo llegué a encontrar. Me da mucho orgullo en mi carrera de como agente de inteligencia lo logré hacer. Pero hoy en día los grupos que lo pueden realizar son muy reducidos. Si no hay unos grupos especializados por estado para poder llevar este tipo de investigación. Y yo hasta ahorita, hasta donde yo me salí, que fue hace como 3 años, no existía. Hoy en día
No sabría yo decirles. Bueno, esta conducta también genera consecuencias, ¿no? El audio fiscales, contables, sociales, empresariales, políticas. Y bueno, se debilita de alguna manera el sector económico en los estados. Muchos pensarán, es que hay dinero en las calles, sí, pues habrá dinero en las calles, pero es ilícito, ¿sí? Habrá, por ejemplo, comercios que crezcan más que otros, pero esos comercios crecieron en base a que fueron inyectados con dinero de forma ilícita, ¿no? Un ejemplo que es muy común hoy en día es, por ejemplo, ustedes conocen las barberías, ¿no? Mucha gente que se dedica, por ejemplo, muchos, no todos, hago la aclaración, pero muchos se dedican a, pues, a actividades ilícitas y ponen una barbería bien puesta, con recursos que vienen provenientes ilícitamente, y le quitan trabajo a una barbería que, por ejemplo, inició sin ese contacto. Y una sencilla que va progresando poco a poco, ahí ese es el desbalance que se encuentra, esa es la afectación social, que crecen. Obviamente, los bonitos lugares, todo porque fueron inyectados con dinero ilícito. Y los que van progresando por sí solos, bien, sin hacerse llegar a dinero ilícito, pues los afecta para su desarrollo. Entonces, que si hay una afectación directa en la sociedad, esa es como la cosa. Y no nada más hablando de una barbaridad. Ahora imagínense restaurantes, taquerías, negocios, por ejemplo, una papelería, una tortillería, comida, infinidad que puede existir, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y Valores identifica tres etapas del lavado de dinero. Bueno, tenemos primero la colocación, que es cuando el dinero ilícito ya ingresa al sistema financiero. Esto llega mediante depósitos, compras o inversiones. O por ejemplo, ponen un restaurante en el cual declaran que ganan 100,000 pesos a la semana cuando no venden nada, ¿no? Por ejemplo, pues tú al sale reportas, yo gané 100,000 y aquí están mis impuestos. El SAT no les va a decir nada porque está pagando impuestos, ¿sí? El sí, SAT regresa. Pero ya el SAT fue reportado un dinero que jamás se produjo. Eso es meterlo al sistema financiero. Eso es lo que se llama colocación. Ahora tenemos una segunda etapa que es la estratificación o camuflaje que se considera, pues, la más importante porque ya consiste en más operaciones para dificultar el rastreo. Obtienes una ganancia, le inviertes en otra cosa, pero ya al momento que se empieza a mover el dinero, pues están plasmando, están poniendo escalones que lo están ocultando. Ya el Estado lo va a reconocer como un dinero lícito, cuando no lo es. Entonces, el programa es el principio. Yo, por ejemplo, encontré muchos grupos, células, que se dedican a dinero, en las cuales se les investigaba la empresa, ¿no? Tenían 4 empresas registradas. Ok, bien. Descubríamos sus direcciones, obtenían los datos de la empresa y nosotros íbamos al lugar de la empresa. ¿Y qué creen? En la mera empresa había un lote baldío, o había un basurero, ahora no existía. Entonces eran empresas totalmente fantasmas, pero ellas reportaban ganancias. ¿De qué? Pues de nada. Esa es la forma de que hacen entre lo que es la colocación y la estratificación, y ya al final, pues lo que es el blanqueo, ¿no? Que se incorpora en la economía formalmente por negocios, inversiones, adquisiciones, lo mes, y eso también al final se combina con que también los llegan a mezclar con otro tipo de valores, ¿sí? Entonces ahí es donde ya se convierte y se vuelve todo un problema, porque no, ese tipo de seguimiento, hagan de cuenta, el dinero sí lo puedes seguir por las cuentas bancarias, pero al momento que adquieres tú algo, por ejemplo, una casa o algo, pues hasta ahí llega. O sea, el banco ya no te mete en que qué compraste, ¿no? El banco le dice, oye, voy a pagar, voy a hacer una transferencia por de tal. ¿Por qué? Porque voy a comprar una casa. Hasta ahí queda. Ya la casa la puedes volver a revender y todo, y no le puedes, si quieres, ni siquiera informar a nadie. Entonces ahí es cuando empieza el gran problema ya consecuente del vacío, ¿no? Un ejemplo es el trabajo hormiga, que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en pequeñas transacciones, se van haciendo en pequeñas transacciones. Y esas transacciones, pues obviamente son empresas, como les digo, fantasmas o aparentemente legales o son nomás de fachada y suman supuestamente algunas actividades. Y bueno, también existen los préstamos aparentes como comercios de arte, organizaciones religiosas, explotación mina ficticia, y introducen ganancias pues ilícitas, ¿no? Y que no existen, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes lugares donde puede dar mucho lo que es lavado de dinero es en las apuestas, por ejemplo, ¿no? Que también ese es un problema, pero no grave, gravísimo, déjenles digo. Pero bueno, no vamos más allá porque pues no somos investigadores, nada más vamos a definir lo que es el lavado de dinero.
Riesgo financiero vinculado con el lavado de dinero comprende también consecuencias económicas, sociales derivadas de la legitimación de capitales dentro de un sistema financiero. A nivel particular, este fenómeno, pues se participa directa o indirectamente con las actividades ilícitas. También puede ser dinero obtenido regresa a las actividades ilícitas para diversas ocasiones. Y bueno, y también pueden utilizar lo que se conoce como los prestanombres. A nivel general, el impacto que refleja en la economía de los estados, pues genera desequilibrios como variaciones en la demanda en efectivo, debilitamientos de las instituciones bancarias, volatilidad en los flujos de capital y alteraciones en los tipos de cambio, ¿no? También influye en lo que es el sistema como tal, ¿sí? Y obviamente, pues disminuye las inversiones extranjeras porque bueno, pues es un problema, ¿no? Y bueno, uno de los más graves que yo pienso, de los grandes problemas que son las consecuencias del lavado de dinero, pues son lo que ha sido el financiamiento del terrorismo, que es un delito gravísimo, ¿no? Entendido, se obtiene obtención y provisión de recursos destinados a realizar actos terroristas que buscan alterar, pues obviamente, el orden constitucional y genera un miedo o pánico, yo diría, en la población. Este sí es ese es uno de los grandes, si el problema del lavado sin dinero es un problema, este es un doble problema, ¿no? Que es el financiamiento del terrorismo. También el dinero como representa una amenaza global, lo que les estoy comentando. Y bueno, por ello, pues se sigue realizando actividades, normas, leyes, mecanismos que conllevan a la prevención, supervisión y cooperación internacional. O sea, todavía se hacen los trabajos y se van a seguir haciendo los trabajos. Pero en verdad, yo me he encontrado, por ejemplo, con integrantes de agentes de inteligencia de otros países donde decían, es que, maestro, yo no te puedo dar información porque se me cae mi caso. Digo, no, pues yo tampoco te la paso porque pues, también se me cae mi caso. Y se enojaban conmigo, ¿no? Pues sí, no, no, pero tú debes de cooperar. Coopera tú también. O sea, ese es el gran problema. Ese es un gran problema. Siempre decían, es que se me va a caer mi caso. Le digo, no cooperes, ¿no? Pero tú cooperas, no, pues o sea, si tú no cooperas, yo no coopero. Y así están todos, ¿no? O se dicen, sí, sí, vamos a cooperar, vamos a trabajar juntos, ten mi correo, y jamás se marcan, ¿no? Ni jamás se llaman. Por ejemplo, me encontré uno de Colombia que decía, yo le decía, oye, pero si tienes, por ejemplo, números telefónicos mexicanos que pueden estar asociados a una célula de lavado de dinero, pásamelos y yo en México los investigo. No, 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 que se me va a caer mi caso, ¿ok? Y luego me decían, oye, pero si tú tienes teléfonos de Colombia, sí pásamelos, ¿no? Porque pues a mí se me suenan. Digo, ¿cómo crees? A mí se me va a caer mi caso. Y se enojaban, ¿no? O sea, era una tensión entre los mismos agentes de inteligencia en los cuales no había esa cooperación. Y estamos hablando de cosas tan sencillas, pues ya se imaginarán en cuestiones mucho más avanzadas, ¿no? La corrupción administrativa también constituye uno de los principales factores que facilitan el lavado de dinero. Esto porque colaboran funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son los que extraen el dinero ilícito y pues lo empiezan a enviar a todos lados, ¿no? También existen los que son los empleados bancarios, integrantes de instituciones privadas y todos ellos que tienen contactos con las organizaciones criminales y con esto pues ayudan también a buscar alguna actividad o algo que les pueda ayudar para poder ocultar, transferir o legitimar todos esos recursos de procedencia ilícita. Y bueno, pues también están los sobornos, los beneficios económicos o favores ilícitos. Y en algunos casos, lo que son la participación no voluntaria. Esto es cuando los amenazan. Ahora sí que extorsiones, violencia y pues, ahora sí que ejercicio por grupos delictivos. Y bueno, que los comentaba, ¿no? Que los llamados paraísos fiscales, entendiendo que son territorios y jurisdicciones con bajos niveles de tributación y amplias garantías de secreto bancario, mercantil y profesional, ¿no? Estos territorios permiten ocultar recursos, paraísos fiscales, económicos, evadir obligaciones fiscales, transferir capitales con escasa supervisión gubernamental. Y esto, bueno, se debido a la globalización financiera y comercial, los paraísos fiscales se han convertido en un instrumento que utilizan para el blanqueo de capitales. Que bueno, ahí yo lo veo muy complicado hacer un blanqueo de capital porque es dinero que llega y los bancos lo registran. O sea, los bancos registran, no se mandó dinero a las Bahamas. Ah, bueno, ¿y qué cuenta tal? Eso no es blanquear, eso nomás significa un movimiento de dinero. El blanqueo se da cuando ya el dinero está en el sistema financiero o está en un objeto, en un bien, que el cual se tiene establecido que su origen es lícito, o sea, ya se transformó.
O sea, el hecho de que tú mandes dinero a un paraíso fiscal, eso no es lavar dinero, eso nada más es enviar el dinero. Es más entendible hacer acciones para que pueda convertirse de ese dinero ilícito ya en un dinero, pues ya identificado por el Estado como lícito. Esta problemática, pues, es tan internacional, pues, hay una Organización para la Cooperación y el Desarrollo que han impulsado, que fortalece, y les digo, fortalecen el intercambio de información fiscal para sancionar a los países que se nieguen a colaborar, pero yo nunca, durante todo mi tiempo como agente de inteligencia, jamás vi que sancionaran a nadie. Entonces, bueno, el secreto bancario también es un mecanismo legal utilizado por distintas jurisdicciones y bueno, ese es un problema porque no cualquiera puede entregar la información, pero que sí existe una manera. El Ministerio Público puede solicitarle a un juez que pida la información a la Comisión Nacional Bancaria. Y eso lo hacen desde asuntos de materia familiar, materia laboral, materia penal, de cualquier. O sea, sí existe el conducto, ¿sí? Entonces, esto sí puede existir y sí se ocupa, y muchísimo se ocupa en investigaciones de lavado de dinero. Yo me llegaba con libros así, con el Ministerio Público, y cuando yo le hacía los informes de inteligencia, porque se tiene que hacer un gráfico de, bueno, por dónde se pasó el dinero. Y eso que yo que les cuento, ¿no? Todas las transacciones salen, y esta salía aquí y allá, salían nombres, direcciones, cuántos movían de dinero. O sea, todo ese árbol en forma de gráfico lo podías realizar. Y sí se hace, sí se hace. El problema es cuando quieren cooperar con nivel internacional, no se puede. En esta infografía les manejo más o menos cómo es el ciclo de lavado de dinero de una manera general. Son las tres etapas: colocación, estratificación, no camuflaje e integración. Y también los bases, el impacto que tiene en el sistema, en la economía, debilitamiento institucional, corrupción, hablamos también de paraísos fiscales, y bueno, los controles, ¿no? Que se empezaron a establecer desde 1970, como el registro de operaciones raras, como siendo la ley de control de lavado de activos, donde ya se tipificaba el delito de lavado de dinero, y la declaración de Valencia y la Convención de Viena. Bueno, espero que les guste esta gráfica. En verdad espero que les haya gustado mucho esta conferencia. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez de la materia de Derecho Bancario y nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias.